Y seguimos aquí en nuestra tercera temporada de las Mad Love Sessions, Sin Límites para Sentir, desde Medellín, en medio de los premios Macondo, con Bienestar Sin Límites. Esta vez me acompaña Carolina Reyes en este set, en el Dan Carlton, en el piso 18. Y tenemos un capítulo que nos estamos esperando, diría yo, desde que empezamos las Mad Love Sessions. Y me enorgullece, me emociona, me hace demasiada ilusión esta conversación, porque está aquí Juliette Restrepo. ¡Hola! Por favor. Dios mío, en verdad, qué alegría. Juliette es no solo una gran actriz colombiana, es una mamá, una gestora cultural, es productora además, y nos conocemos hace 1000 años. 18 años, por ahí. De tu tipo. Hicimos unas de nuestras primeras películas juntas. Un corto donde eras una productora y yo acabo de llegar a Bogotá. Exacto. O sea, no te has ni graduado. No, hemos hecho de todo y nos hemos acompañado en la cercanía, sobre todo en la distancia, porque Juliette migró a Estados Unidos. Amor, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Bien, un poquito trasnochada, porque la emoción es muy grande, pero muy feliz de estar acá. Además, este encuentro en Medellín es muy lindo. Es hermoso. Sí. Juliette es de Medellín, igual que yo. Sí. Y queremos empezar esta conversación alrededor de nuestra veleta de las emociones. Caro te va a presentar nuestra herramienta. Te la voy a mostrar. Primero, bueno, bienvenida. Qué chévere tenerte acá. Yo sí soy nueva en esta relación, pero qué chévere encontrarnos en este espacio. Acá tienes la veleta, entonces tienes las emociones básicas y las emociones que se derivan de ahí. Y la idea es que nos cuentes un poquito quién es Juliette, pero en términos de las emociones. Y entonces yo le hago y la que me salga y por ahí empiezo a hablar, o me inspiro. Como quieras. Te inspiras, como A ver. te encuentras. Yo he sido desde muy chiquita como tranquila. Yo creo que yo he sido como una niña, cuando era pequeña igual era tranquila, pero la ansiedad ha hecho parte de mi vida en diferentes momentos y en diferentes niveles también. Creo que con los años he podido entender mi ansiedad y la asumo y la abrazo y digo, sí, es que eso también soy yo, ¿sabes? Porque así como he sido muy arriesgada y por aquí veo que hay como mucho de esto también, y el tema de la maravilla, de dejarme asombrar, o sea, el factor sorpresa en mi vida es muy importante, así como tengo eso, también para mí es importante medir las cosas desde el miedo, ¿sabes? Yo el miedo lo tengo como muy por ahí, no dejo que controle mi vida, pero sí sé que está, ¿sabes? Elizabeth Gilbert dice en uno de sus libros como que ella entendió que uno va con el miedo, pero yo no quiero que el miedo maneje el carro, sino que lo llevo de copiloto. Entonces ahí está, no me deja chocar si voy en el carro, pero me ayuda un montón a medir las cosas. De hecho, que me pasa mucho que si me llega un proyecto y siento un miedito, hasta eso es una buena señal de que lo quiero hacer. Entonces, eso ha sido algo que ha estado como mucho en mi vida, y con el tiempo también he podido reconocer que he tenido momentos de tristeza, de depresión. Ahorita que soy mamá, el tema de la culpabilidad está como por ahí metido. Entonces, no, o sea, qué rico tener todo este abanico, sobre todo porque, mira, aquí también veo que hay energía, claro, hay que meterle energía a lo que hacemos, está la motivación, está la ilusión, pero también cuando algo no te sale, puede haber un poquito de frustración, por supuesto, está la vergüenza. No, es que esto está increíble, la verdad. O sea, está muy chévere. Y es como darte cuenta que no es una sola emoción, que de pronto el miedo no es solamente miedo, o que no es solamente tristeza, sino que puede haber algo mucho más allá y uno no sabe cómo decir qué es lo que está sintiendo. Y nombrarlos, sí, a mí por lo menos me ha ayudado mucho. Ya la terapia, incluso yo a todo el mundo le recomiendo que haga terapia, que haga algo por ayudarse y por sanarse, porque creemos que nos la sabemos todas, creemos que lo podemos enfrentar, creemos que todo lo podemos decir, pero a veces ni siquiera lo podemos decir, ¿sabes? Entonces articularlo, llegaremos luego al tema, pero yo pasé por una depresión postparto que no sabía que era una depresión postparto y yo no entendía qué me pasaba, pero solo hasta que la empecé a nombrar y empecé terapia fue como que me quité 20 kilos de encima, me liberé mucho y trato de ser un poquito como de liderar esa causa, de pasar la voz, de hablar, de romper el silencio, porque creo que cuando te lo guardas, lo que sea que te estés guardando, al que más te haces daño es a ti mismo. Y yo creo que hay una cosa súper importante de lo que estás diciendo alrededor de la maternidad, que lo hablábamos en uno de estos capítulos recientes, y es
¿qué pasa con la maternidad en el sector también? Tú has sido una gran abanderada y me encanta porque tú vas con tu china a donde sea. Total. Pero claro, hay un tema alrededor del trabajo y de estar listos para trabajar. Yo no entiendo cómo les dan una licencia de maternidad de 3 meses. Uy, no. 6 meses, es una cosa muy compleja. ¿Cómo ha sido tu experiencia antes y después y cómo lo estás viviendo ahorita? Pues yo siempre quise ser mi madre. Entonces como que incluso en mi carrera tenía una meta de que me voy a ir a Los Ángeles porque es que yo voy a ir a abrir puertas ya, porque si soy mamá de pronto es más complicado por ese estigma también que tenemos, los niños te pueden limitar. Y yo, aunque sabía que eso no era cierto del todo, decía, bueno, igual no conozco, nunca he ido por fuera del país, pues me voy. A los 28 años me voy, conozco allá al que pues es mi esposo, y años después empezamos como en esta idea de, bueno, es hora de tener una hija. Y me acuerdo teniendo esa conversación con mi manager y mi agente en Los Ángeles, una llamada de esas que uno dice, me van a echar, porque no, tú no sabes qué va a pasar, y decir, es que ya estoy lista y voy a intentar tener un hijo y me voy a embarazar. Y la respuesta fue divina porque fue, qué emoción, qué alegría, estamos contigo, tú no sabes la cantidad de cosas maravillosas que te van a pasar, es lo mejor que te va a pasar en tu vida. Y cuando le pregunté a uno de ellos, les dije, tengo miedo de cómo voy a hacer para un día volver a trabajar, ¿será que sí voy a volver a trabajar? Y me dijeron, vas a aprender a hacer malabares, pero vas a poder trabajar. Entonces yo creo que las mamás o los papás que vean esto van a de pronto relacionarse con eso, porque es realmente eso, es como, sí se puede, uno puede hacer muchas cosas, necesitas primero sí una comunidad, porque sin La red de comunidad, apoyo. la red de apoyo es todo, pero sobre todo como esa certeza de desde qué lugar estoy siguiendo mis sueños también, porque yo siempre he seguido mis sueños de actuar y de crecer y de aprender, por mi familia, por el motor, por la pasión que siento, pero ahora que mi hija, que va a cumplir ya 3 años, pueda ver que su mamá está lejos unos días, unas semanas, porque está siguiendo un sueño y que eso le inspire a ella, para mí es como que eso me da la gasolina para no sentir culpa. Es como el factor más grande que aparece en esa circunstancia, pero lo del malabar es cierto, pero se puede, yo creo que se puede. Y yo agradezco mucho, la verdad, incluso desde mi casa, mi mamá era una secretaria, mi papá taxista, y ellos trabajaban y yo aprendí que uno tiene que trabajar por lo que quiere, y eso espero que a mi hija Lucía también como que le quede, y eso me ayuda para navegar esos momentos de qué hacer con la profesión, la vida, el trabajo, las expectativas, etc., etc. Lindo eso que hablas de la culpa, ¿no? Que también ahorita la nombrabas, porque creo que es una emoción que nos habita muchísimo, ¿no? También porque nos han enseñado desde chiquitos, ¿no? De como la culpa, lo que está bien, lo que está mal, como si fuera como una polaridad. Y esto que tú decías de ese peso, ¿no? Y claro, la culpa es una emoción y como todas nos sirven, porque a veces lo ponemos también en las buenas y las malas, ¿no? Y no es que haya una emoción buena y una mala, sino que nos vienen a mostrar, a enseñar, a hablar, a decir. Pero la culpa tiene una cosa, y es que nos muestra como de pronto por dónde no ir, pero uno se queda con ella, ¿sí? Es ese peso que tú dices, ¿no? Entonces la culpa de, bueno, estoy siguiendo mis sueños, pero ¿qué pasa con mi hija? O estoy siguiendo mis sueños, pero si migro, entonces ¿qué pasa con mi familia? Claro. O los proyectos que estoy dejando acá, ¿sí? Es como si todo el tiempo nos estuviéramos poniendo esa carga, ¿sí? Y es decir, abrazo la culpa, como tú decías, del miedo, de me viene a decir algo, pero más allá de la culpa, ¿qué hago con eso? O sea, ¿qué me impulsa a hacer? Y de pronto tú que has encontrado que la culpa te ha mostrado a ti, que te ha dicho como, claro, la recibo, entiendo que es una emoción, pero al soltarla, reconocerla, ¿qué te ha enseñado la culpa? Yo creo que me pasa como en la vida, como con todo, que uno se cae, pero uno se levanta, y entre más te caes, más rápido te levantas. O sea, siento que las caídas ya duran menos, y lo mismo me pasa con la culpa, como que mi primer año de maternidad había una culpa de no estoy con la bebé 5 minutos, pero ella qué le va a pasar a ella, y la mente empieza a revolucionarse y escuchas opiniones, entonces creo que he aprendido a hacer un filtro conmigo misma, ¿sabes? Y a reponerme más rápido de la sensación de culpa, y analizarla y mirarla a los ojos, nombrarla, y decir, sí, siento culpa, ya, normal, y hablar con mis amigas y quitar ese tabú del que no se habla, porque es como que todas nos sentimos culpables, pero nadie lo dice, o pasan por depresiones y nadie lo comenta, pero en el momento en que uno lo empieza a compartir y a hablar, es como, tú también, ay, tú también, no, sí, yo también, y eso me ha liberado mucho, ¿sabes? Como que yo creo que la gran lección que me ha traído la culpa es entender que no estoy sola en eso, y que entre más la hablo, menos deja de existir, y menos grande se vuelve, menos poder le doy, y que es una cosa aprendida, ¿sabes? Yo sueño con un día en el que de verdad pueda estar en el presente absoluto sin sentir culpa, sino como, así es lo que hay y ya.
pero también entiendo que es un proceso. Entonces, ese recordatorio constante de que todo es un proceso, sobre todo cuando es un niño que todos los días está un poquito más grande y te recuerda, sí, es que todo toma tiempo. Es muy lindo. Yo creo que los hijos llegan a ser como maestros en esa medida y esa es una de las grandes lecciones en las que sigo trabajando. Y hablando de procesos y de un niño que crece y crece y crece, a esta niña yo la he visto crecer y crecer y crecer y crecer hasta que de pronto está en vallas en Los Ángeles y uno dice, muchacha, pero por Dios. Entonces, como yo digo, ok, ¿cómo nosotros hoy en día vemos a esta Juliette súper exitosa, trabajando en inglés finalmente, en Netflix, vallas en Los Ángeles, pero ¿qué hay detrás de ese proceso de años, de tomar la decisión de emigrar, llegar de allá a buscar oportunidades? Porque claro, vemos hacia afuera todo lo lindo, pero eso que tú dices que es tan valioso y tan importante y el porqué de esto es hablar de cómo nos sentimos y cómo son los procesos, porque tal vez nuestros imaginarios crearon unos sueños que no eran tan así, ¿no? Cuéntanos un poquito como esa. Pues estos 10 años han sido así. Todas las emociones, todas, y uno tiene que frenarlas, ¿sabes? Como que yo siento que el viaje más importante para mí ha sido hacia adentro. Suena súper cliché, libro de autoayuda, lo que sea, pero para mí es real. O sea, yo creo que yo me fui a Los Ángeles a conocerme, a entender. Y cuando yo escuchaba que había muchos artistas que decían, no, en este viaje aprendí de mí, yo decía, pero porque se tienen que ir para aprender de ellos. Y lo que me pasó a mí es que tuve la gran fortuna de estar en Colombia trabajando sin parar. Por 10 años no paré y yo no tenía tiempo de conocerme. Yo no sabía realmente quién era yo. Y cuando me voy a Los Ángeles, tomo esta decisión sin tener visa de trabajo todavía, sin tener trabajo, sin nada. Me voy con un sueño y sobre todo como unas ganas de retarme y como que fue un regalo de mí para mí, donde dije, es el momento y si no lo hago ahora, posiblemente me voy a arrepentir de no hacerlo. Y fue tener el tiempo de frustrarme, caerme. Han sido años de mucho aprendizaje de verdad conmigo misma y de cómo me enfrento a los obstáculos, realmente yo cómo me comporto en una situación que no conocía. Yo venía de verdad de trabajar mucho en Colombia y llego a Los Ángeles y un silencio total de que nadie sepa quién es uno de verdad de ninguna manera y sobre todo de recibir muchos rechazos. O sea, y con esos rechazos viene la frustración y viene el cuestionamiento, pero entonces, ¿será que yo sí soy buena o no? Pero tan mala soy que no me llaman. O sea, empiezas a cuestionarte un montón de cosas hasta que con el tiempo he ido entendiendo que ese es el proceso. Realmente yo no me fui a Los Ángeles para que me dieran un trabajo inmediatamente, sino para recorrer ese camino y entender que es una maratón. O sea, de verdad, esto es una carrera muy larga y a mí inclusive cada no que me han dado me ha dejado con más ganas de ver cómo me dan el sí. Y cuando llega el sí dices, ah, ok, era por esto. Y estaba en el piso de verdad literal llorando y diciendo, pero ¿qué hago acá? No con ganas de decir, pero ¿por qué me vine? ¿Pero qué sea esto la peor decisión? Nunca ha sido ese mi pensamiento, sino más bien como de, ¿qué me quiere decir la vida con esto? Y yo, ¿por qué tomé esta decisión? Hubiera podido no tomarla. Pero había algo como dentro de mí que me jalaba y me decía, es que es ya y es ahora y te vas. Y ha sido increíble. O sea, de verdad es como una curva de aprendizaje enorme, donde igual sigo sintiendo que soy la misma, que nació en Medellín, que todo, pero con unas herramientas que me he tenido que obligar a buscar porque no he sabido cómo manejar mis emociones. Y digo, pero esto es nuevo y adentrarme en ese mundo y es muy satisfactorio cuando empiezas a encontrar respuestas. Oye, y hay una cosa hermosa en este proceso y en esta curva de aprendizaje. También ahora eres productora, ¿no? Sí. Y es un rol muy particular y hemos hablado como que los productores somos de alguna manera como los que acompañamos y en los recursos humanos de las películas, ¿no? Como que todas las compañías tienen recursos humanos, pero las películas somos los productores los que estamos lidiando con todo. Total. ¿Cómo ha sido tu experiencia desde ese lugar también? Pues primero quiero ser igual de buena que tú. Ay, mi amor. O sea, la referencia que yo tengo de Nati de verdad es como... Cada vez que me he querido enfrentar a un proyecto, pienso que haría Nati. Se los juro. Ay, no estoy clara, te lo juro. Claro, porque es que además yo he visto a Nati. Yo he visto a Nati desde el comienzo, meterle la ficha, soñar en grande. Para mí, pues es que además somos de la misma edad, somos de la ciudad, de la misma ciudad. Llegamos a Bogotá, no sé si muy parecido el tiempo, pero era como se puede, ¿sabes? Y tener esos referentes yo creo que ayuda muchísimo. Entonces, hace 10 años, es real, te lo juro, hace 10 años que empecé a producir como que toda esta idea de quiero intentarlo,
también entendí que tenía que rodearme de gente que supiera hacerlo. Yo a Nati, ¿cómo sabes de preguntas? O sea, le he preguntado cosas porque creo que está bien admitir que uno no es bueno en algo hasta que uno sabe cómo hacerlo y No lo te practica. enfrentes a eso. Y yo dije, yo me quiero enfrentar a esto, sobre todo porque sí he encontrado en la producción una manera de tener un poquito más de control sobre mis emociones y la incertidumbre que trae el ser actor, porque yo ya no quiero esperar solo una llamada. O sea, ya para mí es que no es una posibilidad. Entonces, ser productora me genera esa capacidad de sentir que yo tengo un poquito de control. Así se paga, o sea, la producción es muy, muy difícil. Es como Nati, es que ay, ella todavía no sabe nada. Bueno. Y es que ella tiene control sobre su actuación, no sé si sobre la producción o no. Porque es lo que hay que soltar, el control. Pero sí. Exacto, pero esa sensación de no tengo No, que esperar la estoy- llamada estás porque ahí. yo puedo crear algo y eso ya me ha ocupado, me ha enseñado, me he caído, me he levantado, todo el mismo tema, pero el reto de hacer algo nuevo y de aprenderlo y de rodearme de gente que como Nati lo hace también y todo eso es muy lindo. Y ahorita, de verdad, como que uno siente que una puertica va abriendo otra y va abriendo otra. Y ha sido un proceso muy interesante, la verdad, muy interesante y muy empoderador. Siento que esa sería una buena palabra que lo podría definir. Claro, he tenido miedo, he sido la psicóloga de la producción, ellos también me han hecho psicología a mí, o sea, como que nos hemos como ayudado mucho, pero tengo mucha más conciencia también desde la actuación de cómo funciona realmente la industria y eso me ha abierto un espectro gigante. También me ha dado mucha empatía con muchas cosas que antes no conocía. Y yo a todos mis amigos que son actores les digo, inténtanlo, o sea, de verdad, es muy lindo poder armar un equipo y es muy lindo conseguir el resultado que quieres al final y que tu proyecto vaya a festivales por el mundo y tú digas, es que lo hicimos desde ceros y lo hicimos. Lo soñamos. Y es un poco adictivo. Yo creo que lo que hacemos es un poquito adictivo, la verdad. Entonces, con todo lo que viene, ¿no? Hasta con los 12 pasos de los No, con programas de las adicción. quiebras, con Bien, con todo y con aceptar que tenemos un problema. Sí, a mí me parece muy bello lo que acaba de pasar también de reconocerse, ¿no? Como mujeres, como Sí. te admiro, estoy acá, porque creo que a veces la sociedad nos pone a competir entre nosotras, ¿no? Entonces, como las mujeres estamos en una competencia Sí. y ver eso, que podemos ser referente, que podemos ser apoyo, que podemos sostenernos, todo el tema de la sororidad me parece que es una cosa que también tenemos que seguir trabajando, que yo creo que ya nos hemos ido dando más cuenta y que bueno, esta conversación de hecho la estamos teniendo las tres desde estos lugares también, que nosotros por ejemplo desde Bienestar Sin Límites aprendiendo un montón de este mundo, ¿sí? Y de esa necesidad tan latente, porque lo hemos hablado muchas veces con Nati de este área de bienestar, Sí, ¿sí? claro. Porque es que es muy necesaria, o sea, uno a veces se mete en el trabajo y uno sigue y sigue y sigue y sigue y sigue, y cuando paras dices, uff, la veleta está así. No. ¿Y qué hago? ¿Quién me acompaña? ¿Cómo sostengo? ¿Cómo estoy ahí? Porque es que si yo estoy habitando eso, yo necesito a alguien que también me acompañe y que me dé como esa otra mirada. ¿Cómo has experimentado tú eso en el medio de decir como, bueno, sí, ellos me ayudan, yo los ayudo, hacemos el apoyo social, que eso es súper importante y todos los seres humanos podemos dar ese apoyo, Sí. pero ¿cómo lo sientes tú ya dentro del mundo de la producción y de todo como ese tema del bienestar? Pues mira que así ese cargo no existe en las producciones, yo sí siento que tengo una red de apoyo muy grande de amigas y amigos que estamos a una llamada a distancia, estamos a un mensaje donde estamos colapsando y decimos, oye, ¿tú qué harías en este caso? Oye, necesito un consejo, oye, ¿te ha pasado esto? Y eso yo, o sea, me siento muy agradecida por esa comunidad que he construido tanto en Estados Unidos como acá. En un día normal de trabajo donde yo tal vez esté con temas de maternidad y temas de trabajo, a Natalia Reyes, gran amiga mía, Nati, está pasando esto y Nati, nos intercambiamos 3 mensajes y ya es como, vuelvo. Yo por muchos años he estado trabajando con una coach de vida, que es Carolina Zuleta, que además tengo el honor de que sea mi cuñada, y me ha ayudado mucho a entender precisamente todo esto, porque claro, si yo estoy en un día en un set, estoy con algo que me está pasando y no sé cómo manejarlo, es una llamada segura que puedo hacer. Y hablando de este tema de las mujeres, pues es que uno necesita esos referentes. Y el hecho de que una de nosotras lo empiece a hacer y empecemos a buscar ayuda entre nosotras y a sentir que eso es algo que necesitamos, yo creo que la voz se empieza a pasar. Y yo, pues esa competencia de la que hablabas, incluso yo no la he sentido. O sea, he tenido como esa fortuna de sentir que de verdad tengo grandes amigas. grandes amigas y como no tengo ningún reparo en decirle a alguien, oye, te admiro, eres lo máximo, gracias por esto, ¿cómo hiciste esto? ¿Cómo lograste tal cosa? ¿Qué consejo me das? Yo creo que desde ahí empezamos a construir esa necesidad de visibilizar
esa necesidad. O sea, yo sí creo que eso lo necesitamos en las producciones, eso sería fantástico, es una gran idea que yo nunca la había pensado porque yo creo que ya nos hicimos a la idea de que eso no existe. Pero yo sí creo que nunca es tarde para hacerlo. Total, tenemos coordinación de intimidad. ¿Cómo no vamos a tener una coordinación de bienestar? ¿Sabes? Que no es solo lo psicológico, ¿sabes? Yo siento que el bienestar comprende mucho más allá y creo que nosotros empezamos a hablar de las emociones porque la salud mental es fundamental, pero a veces tú te dicen salud mental y tú dices, no, mi salud mental está bien, porque la gente nos metieron en la cabeza que estar locos es como un estigma, ¿no? Entonces en este caso es como aprender a reconocer que el bienestar tiene que ver con las horas de sueño, con la alimentación. Con que alguien te escuche. Con poder hablar. Eso que tú decías, tener una llamada, es como poder tocar la puerta en el set y decir, man, hoy amanecí complicado. ¿Y qué pasa cuando una persona entra en crisis? Los productores no tenemos herramientas para realmente acompañar. No, pues es que además, entonces por eso con Bienestar Sin Límites hemos empezado a desarrollar esa idea de una coordinación de bienestar, no solo para lo íntimo, ¿no? Porque es que además es la intimidad fundamental, absoluta, pero creo que somos mucho más que solamente las escenas íntimas y creo que hay que cuidar no solo los actores, sino todo el ecosistema de la producción. Entonces, porque además también a veces hay tensiones dentro del set. Absolutamente. Y entonces, ¿quién entra a mediar? O sea, incluso para eso, para tener a alguien que ayude o apoye en una resolución de conflictos para que no se pierdan amistades, por ejemplo, para que encontremos qué es lo que nos está pasando. Entonces creo que ese es ese acompañamiento que creo que nos ha hecho falta, que nos ha caído a los productores esa responsabilidad, pero que no tenemos herramientas para hacerlo. No hay herramientas, no hay tiempo, no hay plata, o sea, son un montón de cosas. Y para ti, que yo creo que me dices que estás más nueva en esto, no sé si identificas el nivel de pasión que hay alrededor de lo que hacemos, donde uno dice, yo saco este proyecto adelante como sea, y eso trae muchas cosas, ¿sabes? Porque en el camino, pues, la gente, cada quien está lidiando con sus cosas y a la hora de unir a toda esta gente en un set, pues puede ser difícil. Yo siempre he sido partidaria, incluso cuando empecé a producir, una de mis decisiones más grandes fue, yo necesito producir para tener ambientes amables y amigables de trabajo, porque si no, no me interesa. No me estoy encargando. Alguien me dijo una vez como, entonces tú vas a ser payaso en el set para que la gente sea feliz. Y yo, no. Pero yo creo que las condiciones básicas de trabajo, las condiciones, o sea, que lo básico sea un muy buen punto de partida para que de verdad de ahí para adelante todos tengamos una delicia de días y podamos sentir que lo que le estamos dedicando a nuestra vida vale la pena. Entonces yo siento que incluso generar eso tiene que ver mucho con qué delicia, que haya alguien que pueda ayudar a gestionar esas emociones. Es que son muchas emociones en un set, en un día, y ahora en proyectos de meses enteros, lejos de las familias, porque también pasa eso. Eso es una bomba, puede ser una bomba de tiempo. Claro. Si no se detecta, yo creo que con esa sensibilidad que se necesitaría. Sí, y ese es el lugar pasamos mucho tiempo en nuestro trabajo, además, o sea, uno pasa horas, de hecho, muchas veces más que en otros contextos o con su familia, y es como construir ese lugar que sea seguro, en el que uno sabe que conflictos siempre van a haber, porque los conflictos son inherentes a las relaciones humanas, pero cómo los gestionamos, cómo pasamos de eso. Y también una cosa que nombrabas ahorita, que lo hemos conversado y tal vez no le hemos puesto como esa palabra de cómo trabajar, por ejemplo, el burnout, que no sé si lo han escuchado, ¿no? Sí, que es como cuando te quemas de estar trabajando, porque entonces estoy produciendo y quiero sacar esto adelante y estoy haciendo esto, pero además soy mamá, pero además tengo que responder a un montón de cosas y uno todo le dice que sí, porque además uno tiene mucha pasión, ¿no? Sí, claro. Y entonces uno se enamora de los proyectos y uno dice, no importa, solamente es un día que no voy a dormir bien, o te acuestas a dormir. Y no sé si les ha pasado que uno sueña con eso y uno se levanta. Nosotros ayer igual, no importa. Igual, ¿no? Estamos aquí, estamos juntos. Bailemos. Sí. Pero entonces, en otro episodio les contamos esa historia. ¿Qué pasó anoche? Pero entonces llega un punto en el que uno no se da cuenta y uno está bañándose, preparando el desayuno. Estás ahí todo el tiempo maquinando y haciendo cosas. Y también es ese momento en el que digo, ¿será que me estoy quemando? O sea, ¿será que ¿qué está pasando? ¿Sí? Y que cuando uno está ahí dentro uno no lo ve. O sea, no sé si les ha pasado que uno dice, uno ya lo naturaliza. Entonces ya naturalizo estar corriendo, naturalizo estar con la cabeza en mil cosas, estoy respondiendo con mensaje y a la vez estoy escuchando acá lo que me está diciendo alguien. Y también eso es muy importante porque cuando ya te das cuenta, normalmente es cuando ya no das más. Sí, y te quemaste. Y ya, yo me he visto ahí. Sí, es decir, como muchas veces, sobre todo la pandemia, creo que fue el gran parón a decir,
O paras, o sea, tuvo que parar el mundo para que yo parara, ¿sabes? Y ese burnout, que yo no sabía que era un burnout, ahorita ya tenemos un léxico súper... Instagram y TikTok nos han dado una sabiduría muy corta en términos de léxico. Entonces la gente habla de burnout, de ansiedad, de depresión, sin la profundidad que hay ahí realmente. Pero creo que esa ultraproductividad y esa necesidad de ser eficientes, yo me sentía mal por descansar. Porque como tenía tantas cosas, como que tengo tantas cosas pendientes, incluso hoy en día decía que se sentirá un día no tener nada que hacer, tener un cero en la lista pendiente. Yo digo, Dios mío, ¿eso cómo será en la vida? Una amiga maquilladora un día me dijo como, no, ayer descansé y no sé qué, yo, ¿y cómo es descansar? ¿Cómo se siente? Pero cómo sobre todo se siente el no tener culpa por descansar, porque uno a veces descansa y se toma el día libre, pero es como, no, es el día libre porque como mañana tengo, y a mí, por ejemplo, volviendo al tema de la maternidad, eso fue algo que me confrontó mucho porque yo siempre me he definido por ser una mujer súper activa y proactiva, y yo desarrollo, y yo hago, y cuando tienes un bebé, las opciones de hacer cosas son muy pocas, sobre todo porque yo quería ser una mamá entregada a mi bebé, y fue como, entonces, ¿quién soy si no estoy tan ocupada? Entonces, ¿será que si me vuelven a llamar si no estoy mandando castings todo el tiempo? ¿Será que si voy a producir algo si no hago y hago? Y fue muy loco porque también en esa época estuve leyendo algo que Brené Brown para mí es una referencia muy grande con todo esto de las emociones precisamente, donde ella decía que alguna vez alguien le dio esa lección, es como tú para exhalar necesitas inhalar. Y es como que este inhalar se traduce a que yo hago, pienso, pero también necesito tomarme el tiempo de sacar lo que estoy haciendo, porque si todo el tiempo estoy... No, hay que sacar. Entonces como que ha sido un proceso muy grande de precisamente no sacar la culpa de la ecuación y decir, está bien estar solo con mi bebé. Y a mí me preguntan, ¿cómo es un día tuyo en Los Ángeles? Y yo, no, yo me levanto muy temprano y en pro de mi bebé y guardería y esto y comprar las cosas, ir a mercar y luego llevarla al parque y luego llevarla a la clase de ballet, y la gente nunca pensaría que yo soy actriz y que estamos en unos premios, o sea, nunca. Y a mí eso también me gusta. He tenido que hacer las paces con eso y de hecho enamorarme de eso tanto que a veces estoy con ella y digo, ay, yo creo que yo puedo estar sin trabajar otro ratico, porque es una nueva sensación y es chévere, o sea, es distinto. Y a mí, contrario a ti en la pandemia, me pasó que yo me clavé a trabajar. Y mi quemada, ese burnout, me llegó a los 2-3 meses, donde colapsé, porque el mundo paró y cuando ya el mundo estaba retomando, yo estaba mamada, o sea, ya no daba más, porque era como, tengo que mostrarle al mundo que no voy a parar, esto no se ha acabado, y me metí en una locura que fue como, uy, qué cansancio, o sea, no me parece justo con uno llegar a ese nivel, ¿sabes? Pero ahí vamos. Aprendiendo, porque además nunca lo vamos a tener completamente aprendido, y creo que ese es el reto de ser humanos, ¿sí? O sea, es como siempre vamos a tener esos retos, vamos a estar aprendiendo, vamos a estarnos enfrentando a nuevas cosas, y uno va a decir, uy, esta emoción ya la aprendí a gestionar, pero ahora tengo este reto. La prueba es esta. Sí, o ya la probé bien, pero entonces ahorita estoy con otra emoción. Pero que si me yo está ya sabía generando. esto, ¿por qué me estaba Exacto. a conflictuar? Y vuelves y te paras y vuelves y lo haces y sigues. Entonces, para mí esa es como la delicia de la vida. Y de hecho, ahora que me llega un reto, me llega algún tema donde yo me sienta como que no sé qué hacer, lo respiro un segundo y digo, ¿qué me quiere enseñar esto? ¿Por qué me está pasando a mí y no a otra persona esto en este momento así? Y es, pues es otra lección de estar presente también. Porque es como, pero si yo ya sabía, pero si en el futuro es como, no, es que es acá, es acá, es acá. Es acá, y es también entender ese presente, a veces encontrarlo a través de las emociones y donde las sientes en el cuerpo. No. Es una gran herramienta. La reina de la somatizada, mucho gusto. He pasado por muchas enfermedades donde yo decía, no, pero yo ya superé eso, y de repente es como, o sea, yo terminé con apendicitis en un momento, en uno de los meses, años más ocupados de mi vida, fue como que de un momento a otro mi cuerpo se apagó y me dijo, no, ya, te vas para una clínica, te vamos a incapacitar un mes porque es que si no, no vas a parar. Sí, todo el cuerpo es como, ok, es así. Y tener gastroenteritis y terminar en urgencias por gastroenteritis, precisamente porque ¿qué hago con esta emoción? Hasta que la empecé a sacar y yo ya no sé lo que es eso. Creo que me curé de las gastritis hace más de 10 años. Por eso es como, es que si la hablo y la saco, y ahora me pasa que siento una cosita y es como,
Cierro Sí. los ojos, ¿esto qué es? ¿Qué estoy sintiendo? Ah, es por esto que me pasó Claro. y ya, y no me da. Sí, y las Entonces, cosas del estómago, como la gastroenteritis y eso, son cosas que no sabemos emocional. cómo procesar, ¿sí? Entonces las tenemos ahí, no las sacamos y pues la forma del cuerpo decir como, oye, hay algo que está ahí, entonces está el dolor y te está mostrando y así con todas las enfermedades. Y llega la Suele ser espalda y diferente. uno dice, ah, bueno, ahora es la Ajá. espalda y es, Ahí pero es ¿por qué el tengo frente, esto? Sí, total. Sí. Hay una cosa dentro de esto que decías de cuando uno dice, pero es que yo ya viví esto, ¿sí? Que a mí me gusta utilizar mucho la analogía como de los ciclos como una espiral. Sí. Porque entonces uno dice, claro, no lo ves como un círculo, porque en el círculo es realmente como si llegaras al mismo punto. Claro. Cuando tú lo ves en una espiral, lo que sucede es que puede parecer que estás en el mismo arriba. punto, ¿no? Y parece que estás en el mismo punto, porque mira que tú estás acá. Claro. Entonces, pero tú lo ves y cuando tú dices, estoy viviendo lo mismo, pero no exactamente la misma forma, porque así sea una herramienta chiquitica que yo tenga, así sea un pensamiento diferente, una palabra que alguien me dijo, eso me hace ver que igual estoy en otro punto, así parezca que estoy en lo Total. mismo. Y siento que verlo de esa forma ayuda muchísimo a que uno se quite esa culpa de, pero si yo ya sabía esto, ¿por qué me estoy volviendo a la misma situación? Es así, nunca lo he visto. Está muy chévere eso, sí. Y ahí vamos. O Y sea, ahí vamos. Vamos Exacto. en espiral ascendente hacia el infinito y más allá. Y creo que es hermoso. Yo estoy fascinada de esta conversación, en verdad. Creo que es tan hermoso escucharte. Me siento muy orgullosa de ver la mujer que eres, de cómo además has aprendido a tramitar tus emociones. Creo que has dado unas herramientas importantísimas para quienes nos ven y nos escuchan, porque creo que precisamente es desde esa experiencia y desde reconocernos que podemos ir evolucionando. Eso de llamar círculo de apoyo, Pedir ayuda. procesar la emoción y sacarla del cuerpo es empezar por ahí, ¿no? Empezar por ahí, buscar ayuda, por supuesto, cuando las emociones empiezan a superar nuestra humanidad y nuestro bienestar, pero es abrazarlas al Sí, final, reconocernos aquí en este universo, que esto es solamente una herramienta, ¿no? Esto es innombrable, las emociones, al final, no todo el mundo siente la felicidad de la misma manera. Ni por las mismas ni por cosas, las mismas total. cosas, entonces es más como generar unos espacios de conciencia, así que te agradezco profundamente por esta conversación, Gracias a por estar ustedes, qué aquí. delicia. Tenemos estos premios Macondo que ganes esta noche. emoción! Seguramente cuando Hablando este de capítulo, emociones, sí, como- qué emoción. Seguramente este capítulo cuando salga ya sabremos quién habrá ganado ese Macondo. emoción. Así que este se queda en punta y con esa emoción llena de incertidumbre, pero Sí, también todo. como de alegría Felicidad, del todo, todo. encuentro. Caro, gracias, gracias a ustedes, Qué gracias lindo. a quienes nos ven, a los premios Macondo, a la Academia de Cine Colombiano, al Hotel Dan Carlton, a Apple y a todos los que están aquí tomándose el ratico para hablar de las emociones. Yo soy Nati. Muy bien. Y Caro, bueno, pues gracias, de Ave María, gracias, nos vemos a la próxima. Gracias, chao. Ay, divino.